saliendo de la ventana celestial de 6 semanas, conocida como Shobabim, que se traduce como traviesos, y luego de la crónica sobre la revelación de Dios y la entrega de los 10 mandamientos y el libro del pacto. Ahora viene el comenzar el camino para hacer lo correcto delante de Dios. Y todo empieza con la aportación voluntaria que el pueblo hace para construir el tabernáculo de Dios en el desierto, de lo cual podemos estudiar en la porción que comprende del capítulo 25 versículo 1 al capítulo 27 versículo 19 del libro del Éxodo, sección denominada Paraschat Terumá, que justo se traduce como aportación voluntaria. El propósito de que Dios pida la edificación del tabernáculo es para habitar en medio de su pueblo, y esto también permite el establecimiento de un orden litúrgico. Este orden litúrgico, más que beneficiar a Dios, es un beneficio para el pueblo, porque crea en las personas una conciencia de responsabilidad y conexión con Dios. Antes del Mishkan, Israel no tenía ningún ritual que lo hiciera sentirse conectado con Dios, y por eso crearon el becerro de oro, porque el ritualismo es una necesidad que el hombre tiene para sentirse conectado con Dios. Moisés había subido a la cima del monte a recibir las tablas de la ley, y pasados 40 días, no regresaba. El pueblo no sabía qué hacer para conectarse con Dios, y recurrieron a las prácticas que ya conocían de Egipto, la reverencia a las imágenes. Porque si bien es cierto que en los 10 mandamientos está la prohibición de las imágenes, también es cierto que no existe una indicación que diga qué hacer o cómo hacerle para que Dios se manifieste. La creación del Mishkan también nos muestra la importancia que tiene el contar con espacios devocionales, y es el mismo Mesías el que nos da la muestra. Mateo 14:23. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, contar con el ritual de un devocional y un espacio para llevarlo a cabo, nos crea una conciencia y nos da una responsabilidad que nos permite alcanzar una conexión con Dios. Por eso es que, en el propósito de crear el Mishkan, Dios dice, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. De este modo, en Shabbat Terumá vemos acerca de la construcción del tabernáculo, para que Dios habite en medio de su pueblo. Los elementos que Dios pide para la edificación y conformación de su tienda, los utensilios, el arca, la mesa de los panes de la proposición, la menorá, las cortinas y las columnas, y los altares. 13 versículos hablan del arca. El número 13 está relacionado con los pactos. 8 veces aparece la palabra arca. El número 8 tiene la forma de la lemniscata, que es el símbolo del infinito. Si sumamos 13 más 8, resulta 21, y 21 es la gematría de la frase, soy el que soy. Y si multiplicamos 21 por 8, resultan 168, que es el número de palabras que se escribieron para referirse a la construcción del arca. 13 versículos hablan del arca y se trata de la luz de Dios. 10 versículos hablan de la menorá y se trata de la luz que ilumina al pueblo. 8 versículos hablan de la mesa de los panes de la proposición y se trata de la luz del hombre. Al sumar 13 más 10 más 8, dan 31, que es el número de versículos que hablan de la creación. Respecto a las aportaciones que Dios pide para construir el tabernáculo dice, Éxodo 25:3 al 6, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Estos elementos tienen referencia a los imperios que conquistaron Israel, pero también hacen alusión a la redención final. El oro alude a Babilonia, la plata alude a los medos y persas, el cobre alude a los griegos, las pieles teñidas en rojo alude a Roma, el aceite para la unción hace referencia al Mesías y por ende a la redención.
referente al oro, plata y bronce, estos elementos aparecen en la estatua de un sueño del rey de Babilonia Nabucodonosor. Daniel 2:31-32. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. El mensaje aquí es que Dios contrarresta la idolatría, creando un santuario que nos representa a nosotros mismos y hacen referencia a 3 órganos vitales de nuestro cuerpo. En el patio estaban los israelitas, representan el hígado. En el lugar santo estaban los levitas, lev, en hebreo, es el corazón. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y se refiere al cerebro. El santuario es una representación física de un ser humano, porque de la misma manera como se destruyó el templo, de esa misma manera se destruye el alma y el cuerpo. En el templo se abandonó todo servicio espiritual en la época del rey Josías y del sacerdote Fasur, y fueron conquistados y llevados cautivos por Babilonia. Luego vinieron los griegos y profanaron el templo, metiendo a Zeus en la casa de Dios y sacrificando cerdos en el altar. Y al final, Roma saquea todo lo que es de Dios y demolió el templo. Exactamente lo mismo pasa con el alma. Cuando deja de recibir instrucción de Dios, queda abandonada. Luego aparecen otras opciones, como el pensamiento babilónico, la filosofía griega, o la religión romana, y estas terminan por despojarte de tu fe, pues cuando vemos que esas opciones no dan resultados, viene la decepción, y con ella, el derrumbe espiritual. De igual manera sucede con el cuerpo. Cuando el alma se va del cuerpo, el cuerpo entra en un estado de descomposición, se lo comen los gusanos, y los huesos se pudren, menos uno. En el cuerpo hay un hueso llamado luz. El hueso luz se encuentra en la parte superior de la columna vertebral, debajo del cerebro. Es el primer hueso cervical, y se le conoce también como atlas. Es un hueso pequeño, con forma de almendra. Se articula con el hueso occipital, y sostiene la cabeza. Ese hueso luz es indestructible y no se pudre. La revelación indica que a partir de este hueso, Dios reconstruirá el cuerpo humano en la resurrección de los muertos. Esto es importante, porque si el tabernáculo representa también, es una representación del cuerpo humano, también tiene un hueso luz, que es indestructible, el arca del pacto, que es el elemento a partir del cual se reconstruirá el tejido social y toda la humanidad. Entonces el tabernáculo, que es el santuario de Dios, es el precursor del templo, y su propósito es que Dios habite en medio de su pueblo. Pero este también debe de ser nuestro deseo, que Dios habite en medio de nosotros, y no habiendo ni templo ni tabernáculo hoy en día, entonces nosotros debemos de crear un santuario espiritual dentro de nosotros mismos. El santuario de Dios en el cielo existe físicamente. Dios se lo mostró a Moisés como el modelo de lo que se debería de hacer. Éxodo 25, 8, 9 y 40. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La pregunta es, ¿qué es lo que detiene que tengamos un santuario físico aquí en la tierra? La respuesta sería, el hecho de que nosotros no hayamos creado nuestro santuario interno para Dios. Ese es el trabajo espiritual que debemos de tener en mente cada día. ¿Pero cómo? Cada acción que llevamos a cabo construye o destruye parte de nuestro santuario interno. Por eso, cuando vamos a tomar una decisión, debemos de pensar si esa decisión puede encender o no el furor de la ira de Dios. Se trata de estar conscientes acerca de cuál va a ser la reacción de Dios por lo que yo voy a hacer. Es muy peligroso pensar de que, como Dios es bueno, te va a comprender y no se va a enojar, pero hay que recordar lo siguiente. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando piensas que Dios va a justificar tus motivos por hacer algo indebido, te estás engañando a ti mismo y estás destruyendo tu santuario. Pero cuando vas a hacer algo, cuidando de no ir en contra de la palabra de Dios, sabes que su ira no se va a encender, tu santuario interno se edifica, y tú estás actuando con sabiduría, como lo dijo Shlomo Hamelech. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Cuando se va a hacer algo, se debe de analizar que eso esté en armonía con la Torá, y así sabemos que Dios va a respaldar lo que hagamos y el furor de su ira no se va a encender. Eso es actuar con sabiduría, y así es como se edifica el santuario dentro de nosotros. Ahora en este entendimiento podemos comprender por qué el Mesías, al ver el templo, sentenció que sería derribado. Mateo 24:1-2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo fue destruido, porque el pueblo dejó de actuar con temor a Dios, comenzaron a rechazar la instrucción y la enseñanza, dejándose guiar por iluminados. Marcos 13:6 y Mateo 24:4-5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Porque cuando se deja la instrucción y la enseñanza, recurrimos a los consejos, que son o están peor que nosotros, y así es como se termina por destruir el santuario de Dios, y Dios deja de habitar en medio de nosotros. Todo lo que sucede en este mundo es ilusorio, y nosotros debemos de liberarnos de eso. El arca del pacto contiene las tablas de la ley, el testimonio del maná, la vara reflorecida de Aarón, y a un lado, el libro del pacto. Si nosotros sabemos que Dios nos llamó a su camino, si nosotros sabemos que Dios es nuestro sustentador, si nosotros actuamos conforme a los mandamientos, podemos poseer el arca de la alianza, podemos crear nuestro santuario interno para Dios, y Dios habitará en medio de nosotros. Se trata solo de generar conciencia, sabiendo que todo lo que hago va a causar una reacción de Dios, y que la instrucción, que es su Torá, y la enseñanza de esta en cada parashá, nos van a dar la sabiduría para ir construyendo nuestro santuario interno y no dejarnos engañar por lo ilusorio de este mundo. Con esta conciencia, podemos comenzar a crear hoy mismo un santuario para Dios, y Él habitará en medio de nosotros, porque ese es su propósito. Parashat Terumá es una bella historia que comienza con la recolección de los materiales para construir el tabernáculo, y todo el pueblo aportó, porque este era el momento del despertar del alma del pueblo para lograr establecer una conexión con Dios. Al pueblo le entusiasmó y le emocionó tener un lugar de acercamiento con el Dios que los libró de la esclavitud y que les habló audiblemente a toda la nación. Aquí es importante destacar algo, y que quede muy claro: no es al pueblo al que se le ocurrió construir un lugar para ir a adorar a Dios. Fue Dios el que mandó construir ese lugar para venir Él a habitar en medio del pueblo. Y eso es lo que sucede en Shabbat Terumá: recibimos indicaciones de Dios para que Él venga a estar en medio de nosotros. Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Regularmente nos quedamos con la primera parte de este versículo, donde vemos que Dios está pidiendo una ofrenda, pero no vemos que el versículo cierra con Dios dando también una ofrenda para todos los que dan conforme a la voluntad de su corazón. Ahí dice: tomaréis mi ofrenda, Beikul et terumati. Es como decir: tómame. Todos los que tuvieron la voluntad de dar, tómenme. Entonces, no se trata solo de atraer la presencia de Dios, se trata de tomar, de apropiarse de la presencia de Dios. Pero, ¿cómo se hace eso? Hechos 15:21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mateo 23:2-3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todas las palabras se exteriorizan, pero el entendimiento se interioriza. Entonces, cada vez que entendemos algo de la Torá y lo comprendemos, debemos de asimilarlo, y al hacerlo, estamos tomando una parte de Dios para nosotros. Porque el proceso y propósito para conectarnos con la luz de Dios, o tomar de Dios para nuestra vida, no es revelar, sino interiorizar. Y ya cuando esa porción de Dios es parte de nuestra vida, la podemos revelar. Incluso se revela sola en nuestra conducta y en nuestras acciones. Entonces, cuando estudiamos Parashá en Shabbat, tenemos la oportunidad de interiorizar la luz de Dios, que es la sabiduría de su palabra, y al hacerlo, estamos tomando una parte de Dios para nosotros. Cuando oramos, atraemos la misericordia de Dios. Cuando estudiamos Torá, atraemos la presencia de Dios. Cuando interiorizamos lo que aprendemos, estamos tomando una porción de Dios. Esta parashá nos revela que la voluntad de las personas está en el corazón de cada quien.
Por lo cual, cuando vamos a aprender la Torá de Dios, con toda la voluntad de nuestro corazón, Dios nos dice, tómame. Así está escrito en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.